Buenos días, mi nombre es María Merino Fernández y en primer lugar agradecer al Congreso Nodos por seguir con esta iniciativa tan interesante que lleva ya unos cuantos años. En segundo lugar, agradecer a la doctora Tasia Aránguez Sánchez por haber aceptado mi comunicación como interesante para su simposio. Bien, pues el estudio que les voy a presentar lleva por título Impacto de los deportes de combate en la autoestima y autoeficacia en mujeres jóvenes. Vamos a seguir un índice bastante tradicional que en un primer momento vamos a explicar una introducción, objetivos, material y método, resultados para llegar a las conclusiones y las aplicaciones prácticas que se derivan de dicho estudio. Bueno, pues como introducción tenemos que hablar un poco de qué es la autoestima o qué entendemos por autoestima y por autoeficacia. Bien, pues la autoestima se define como un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y emociones que una persona dirige a sí misma. Abarcan no solamente el aspecto físico, sino como sus características, podríamos decir, del carácter, ¿no? De cómo es esa persona. Si se siente simpática, si se siente agresiva, etcétera, etcétera. En cuanto a la autoestima y la autoeficacia, ambos son constructos psicológicos. Son fundamentales ya que influyen significativamente en el desarrollo personal y sobre todo en el bienestar emocional de la persona. La autoestima se refiere más a esa valoración general que una persona tiene acerca de sí mismo, ¿no? Que tiene mucho que ver, sobre todo en los adolescentes, en lo que ha pasado inmediatamente anterior, ¿no? Si yo me he comportado, he tenido éxito, pues entonces de repente mi autoestima sube. Y si de repente he tenido un fracaso, por ejemplo, una nota negativa en un examen, pues generalmente mi autoestima baja. Es decir, va fluctuando mucho en la adolescencia. Por eso es muy importante trabajarla y hacerla que sea fuerte y sobre todo que sea objetiva, que es lo más difícil que cuesta con los adolescentes. Y la autoeficacia tiene más que ver con esa creencia de capacidad que yo tengo, ¿no? Esa capacidad que yo tengo para enfrentarme a diferentes desafíos, objetivos o metas. Los beneficios de los deportes de combate son muchos, podemos encontrar mucho en la literatura científica. Abarcan, pues bueno, de esa perseverancia, ¿no? De que la gente que realiza deportes de combate, bueno, pues tiene una mayor disciplina, también un mayor control del estrés, les ayuda a mejorar la concentración, aumentar la resiliencia, fomentar el compañerismo. Son algunos de los resultados que nos hemos encontrado, pero hay muchos más. Los deportes de combate, ¿qué son? Bueno, pues los deportes de combate son disciplinas de posición generalmente de posición directa, en las cuales podemos encontrarlo en muchas divisiones. Todos ellos tienen un reglamento bastante complejo, con bastantes normas y sanciones de ellas. Podemos encontrar deportes de combate con armas y deportes de combate sin armas. Por ejemplo, con armas podríamos encontrarnos el iaido, el kendo, la esgrima, y sin armas, pues el judo, el karate, el taekwondo, el jiu-jitsu, artes marciales mixtas, las luchas, real o simulado. Pues real de oposición directa, una persona contra otra luchan y el que con el reglamento gane porque ha sido mejor o superior, pues el que ha ganado. Y simulado los hay por parejas, como por ejemplo los dúos o los shows en jiu-jitsu japonés, en los cuales montan una coreografía y unos árbitros levantan una puntuación. O por ejemplo en karate las katas o en taekwondo los punses, que se realizan unas katas determinadas y, por ejemplo, levantan la nota. De golpeo o sin golpeo, los cuales hay golpes de puñetazos o patadas o no lo hay. Por ejemplo, lucha libre, lucha greco, no hay golpes, pero sin embargo en karate sí lo hay. De proyecciones o no proyecciones. En taekwondo no hay proyecciones, en karate, por ejemplo, hay algún derribo y sin embargo, por ejemplo, el judo son todo proyecciones. Sobre todo, el gran fuerte son las proyecciones, continuado del trabajo en suelo. ¿Hay suelo o no hay suelo? Generalmente en el suelo hay movilizaciones, luxaciones, estrangulaciones, pero también tenemos, por ejemplo, las artes marciales mixtas, que sí que además de inmovilizar, luxar y estrangular, también tienen golpeos en el suelo. Y, por ejemplo, tenemos el jiu-jitsu brasileño, que prácticamente el 95%, 99% del trabajo es en suelo, que se busca esa sumisión del oponente. Y las mixtas que engloban un poco todo, ¿no? Bueno, pues con esto tenemos un marco general de qué son los deportes de combate o a lo que nos estamos haciendo referencia a nosotros, ¿no? En cuanto a sus objetivos, bueno, pues el objetivo principal es ver, analizar si hay diferencias significativas en los niveles de autoestima y autoeficacia en mujeres jóvenes de 18 a 25 años en función de si tienen participación en deportes de combate de manera regular frente a aquellas mujeres que no tienen participación en deportes de combate ni en ningún otro. Material y métodos. Bueno, pues contamos con un total de 170
100 eran practicantes de deportes de combate. Y excluimos de ellas a las que hacían deportes de combate y otros deportes de manera regular. Nos interesaba solo que fueran deportistas de deportes de combate. Que esporádicamente podían practicar algún otro deporte, vale, pero sobre todo que el grueso de sus horas fueran en deportes de combate. Y 70 que no hicieran deportes de combate ni ningún otro deporte. Los deportes de los cuales obtuvimos muestra fueron de judo, jiu-jitsu, tradicional, karate y taekwondo. Y las mujeres no deportistas de estudiantes de diferentes grados universitarios en universidades de Madrid. Las edades fueron comprendidas entre 18 y 25 años. Como instrumentos, bueno, pues generamos un formulario en Google Forms con los ítems que nos interesaban de la escala, de 2 escalas, una de autoeficacia general y otra de autoestima. Con ellos creamos un formulario de diferentes ítems en los cuales en un primer momento se les pasaba el consentimiento informado para el estudio, además de los datos sociodemográficos, como la edad, las horas de entrenamiento semanales, los años de práctica, para ver ahí y coger y pasar al volcado para si nos valían y cumplían los criterios de inclusión para formar parte de dicho estudio. Se contactó con los clubes, con las deportistas, con las no deportistas y se aplicó el cuestionario. Luego, posteriormente, se volcaron los datos a un Excel y por medio de la aplicación de Jamovi se analizaron los datos. En cuanto a resultados, bueno, pues obtuvimos que la media de las mujeres que hacían deportes de combate era de 65,9 y las que no realizaban deportes de combate, no deportistas, eran 60,9, con lo cual nos da una P significativa de 0,043. Cuando intentamos analizar si dentro de esas mujeres que realizan deportes de combate hay diferencias en función de las horas, nos encontramos que precisamente que sí que las había. Es decir, cuando hacían menos de 3 horas semanales, como podemos observar, la media es de 60,6, muy parecida a la media de las mujeres no deportistas. Mientras que a medida que avanzamos en las horas de práctica, vemos que sí que hay más diferencias, sobre todo aquellas mujeres que practicaban y hacían más de 6 horas semanales. Y ahí es cuando nos encontramos resultados significativos. Las mujeres que hacían menos de 3 horas y las mujeres que hacían más de 3 horas, encontrándonos una P significativa de 0,0421. Bien, pues con todo ello llegamos a las siguientes conclusiones. La práctica regular de deportes de combate puede tener un impacto positivo en el desarrollo psicológico de las mujeres. Realizar deportes de combate promueve una mayor confianza en habilidades. Esto sería la autoeficacia. Además, entrenar deportes de combate mejora la valoración que tienen las mujeres sobre sí mismas. Esto es la autoestima. La intensidad y frecuencia de práctica parece ser factores clave o bastante importantes, puesto que a mayor tiempo de práctica los niveles son más altos en ambos constructos. En conclusión, los deportes de combate no solo representan una herramienta eficaz para mejorar la condición física, sino también para potenciar el bienestar psicológico en las mujeres jóvenes. Por lo tanto, este estudio subraya la importancia de promover actividades físicas que no solo favorezcan la salud física, sino también el desarrollo emocional y psicológico, lo que puede tener implicaciones para el diseño de intervenciones deportivas orientadas al fortalecimiento de la autoestima y la autoeficacia en mujeres. Como aplicaciones prácticas, pues bueno, podemos tener una orientación deportiva. Los deportes de combate pueden mejorar la autoestima y autoeficacia, ayudando a diseñar mejores programas de entrenamiento. En cuanto a la salud mental, estos deportes, pues como no, podrían ser útiles en programas de salud mental para adolescentes y personas con baja autoestima. ¿Se podría extrapolar a hombres? Probablemente, pero sobre todo lo que nosotros nos hemos encontrado es en mujeres. Se puede promover. La educación, los deportes de combate pueden integrarse en la educación para fomentar de alguna manera ese desarrollo personal y esa autoestima, empezando, como no, en edades tempranas. Prevención. Siempre se ha dicho que el realizar deportes de combate nos puede ayudar a que yo tenga o adquiera unas técnicas que me valgan para poder defenderme. Cierto es, pero si a mi autoestima no me deja poder o tener mi autoestima y mi autoeficacia, no me deja utilizar esas técnicas para poder defenderme, probablemente la probabilidad de éxito sea baja. Por lo tanto, tienen que ir de la mano, tener esas técnicas, esas herramientas y además tener esa autoestima. Pero es que este estudio nos dice que el realizar deportes de combate también ayuda a esa autoestima. Por lo tanto,
pensamos que en estos programas de entrenamiento tendrían que ir muy de la mano y los entrenadores deberían hacer especial hincapié que adquirir estas herramientas y estas técnicas son buenas para poder enfrentarme o tener esa opción de poder defenderme en una posible agresión, ya sea un bullying o cualquier otro tipo de agresión, que nos den ese plus de autoestima para poder defendernos, ¿no? Bueno, y sin más, agradecer de nuevo a todos la atención prestada y estaría muy agradecida a todas aquellas preguntas, sugerencias, posibles estudios que de este estudio se pudieran derivar. Muchas gracias.